Estás escuchando Amigos de los Castillos con Alberto González Castilla de la Asociación Arce en radioviajera.com. Castillo de La Iruela, Jaén. La Iruela se halla de Jaén capital a unos 100 kilómetros. No desde tan lejos, pero sí desde la lejanía, se atisba al castillo sobre un roquedal frente a las abruptas cumbres de la Sierra de Cazorla. En el castillo de La Iruela se han establecido 3 épocas distintas de construcción, desde los templarios medievales hasta los castellanos y nobles del siglo XVI. La conquista de la fortaleza era en la práctica una empresa casi imposible debido no tanto a las dimensiones y a las propias defensas del torreón, sino que debido al marco inexpugnable donde se asentaba, la hacía poco vulnerable. El castillo, cuyo origen es musulmán, fue construido a base de estructuras de cal y canto. Sobre el castillo bereber fue erigida una fortaleza cristiana que reforzó murallas y torreones en torno a un alcaracejo. El alcaracejo era un recinto defensivo dentro de una fortificación con las figuras y los elementos más importantes como eran alcaide, graneros, armería, etc. El castillo, que durante un tiempo perteneció a la Orden de los Templarios, está estructurado a modo de terraza en 3 planos que acogen los 2 primeros recintos amurallados y la torre del homenaje. Esta torre del homenaje se asienta sobre el crespón rocoso más alto de la peña, siendo el elemento más destacado del conjunto. La torre del homenaje está rodeada de muros que apoyan en la roca y que delimitan un pequeño recinto. El acceso al primer y más bajo de los recintos se realiza por una torre que en su día sirvió de campanario sustituyendo a la desaparecida iglesia de Santo Domingo de Silos. Al segundo recinto se accedía por una entrada en codo a través de una de las torres. Para completar el conjunto debió de contar con un tercer recinto, pero por desgracia no sabemos nada de su composición o forma. Las torres defensivas, unidas entre sí por gruesos lienzos de muralla, fueron levantadas en mampostería y en su interior se extiende un patio de armas en cuyo subsuelo quedan las huellas de un desaparecido aljibe. Al pie de esta mole de piedra cargada de encanto y leyendas se levanta en el siglo XVI el que fuera templo parroquial dedicado a Santo Domingo de Silos y que fuera construido por discípulos de Valdelvira, que se encontraba a la sazón construyendo el templo de Santa María de Cazorla, que ardió durante la invasión francesa y más tarde se convirtió en cementerio. En 1231 el arzobispo de Toledo, don Rodrigo Ximénez de Rada, conquistó La Iruela, pasando a formar parte del adelantamiento de Cazorla. Con él se reforzaría y se ampliarían las murallas y se construiría la torre del homenaje actual, en el lugar donde se encontraba una pequeña alcazaba en lo más alto de la fortaleza. Su sucesor en la mitra toledana, el infante don Sancho de Castilla, hijo del rey Fernando III, al estructurar el adelantamiento, jerarquizando a Cazorla como su capital, convirtió La Iruela en su aldea, rompiendo el anterior plano de igualdad entre ambas poblaciones. La medida nunca fue aceptada de buen grado por La Iruela y con ocasión de la guerra civil entre Pedro I y Enrique II, que se prolongó desde 1362 a 1369, La Iruela aprovechó el posicionamiento de Cazorla contra el arzobispo Gómez Manrique y a favor de Pedro I para tomar partido por Enrique de Trastamara, que resultó vencedor. El arzobispo decidió castigar a Cazorla devolviendo la autonomía a La Iruela, a la que otorgó el título de villazgo en 1370 y a la que añadió a su escudo una cruz de gules, símbolo de la primada de Toledo.
Si podéis hacer coincidir vuestra visita a este castillo en el mes de agosto, disfrutaréis de las fiestas en honor a la Virgen de los Desamparados y de sus actividades artísticas que se realizan entre el castillo y la peña, donde se ha creado un foro o anfiteatro. Estás escuchando radioviajera.com.